Buenas noches, ingenieros, somos el número 6. Esta es nuestra presentación final de Sistemas Estructurales 2. Los integrantes son Tatiana, Josué, Gerson, Génesis, Maricielo y mi persona. Ingeniero, como contenido de nuestra presentación final tenemos sobre, el tema principal es los sismos, pero vamos a explicar la definición, las causas, los efectos, los tipos de sismos, los casos históricos, diseño sísmico, medidas de prevención y por último las conclusiones. Primeramente vamos a explicar qué son los sismos, ¿no? Los sismos es el movimiento brusco y pasajero de la corteza terrestre, o sea, donde nosotros caminamos diariamente, ¿no? Donde hacemos nuestras actividades diarias, donde pisamos. Entonces es el desplazamiento debido a la energía acumulada en las fallas geológicas, ¿no? Pero entre sus causas tenemos el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Pues es lo que primero se nos viene a la mente cuando pensamos en un sismo, y es tan cierto. También puede suceder un sismo debido a la erupción volcánica también, ¿no? Cuando un volcán erupciona, hace un movimiento muy brusco de la tierra, que eso puede ocasionar un sismo. También a veces los humanos también somos culpables cuando se provoca un sismo. Una de las causas es el trabajo, por ejemplo, en minería. Y otro, y no menos importante, y pues es la probabilidad de un millón, es impactos cósmicos como el meteorito. Bueno, que no solo ocasionaría un sismo, ¿no? Sino muchos desastres a la vez, pero también es una causa interesante. Entre efectos tenemos la pérdida de vidas humanas. Hay mucha gente que resulta herida, muerta, desaparecidos. Hay gente que pues pierde todo, su casa y su familia. También esto deja pues muchos traumas también, ¿no? Otra de las causas es la infraestructura de la ciudad o del país donde se lleve a cabo, que es desastre la arquitectura por los suelos. También puede ocasionar un tsunami. Cuando hay movimiento pues demasiado fuerte en la tierra, el agua puede salir a la ciudad, ¿no? Y también hay derrumbes, entre otros. Gracias. En casos históricos tenemos el sismo de Pisco y Chile, ambas con gran magnitud que produjeron graves consecuencias como la pérdida de las vidas humanas. Nosotros, a través de estos casos, debemos darnos cuenta de la importancia que tienen las técnicas, sistemas y materiales de construcción al momento de diseñar una edificación de cualquier tipo de índole. Si podemos visualizar, las edificaciones en su mayoría actualmente no cuentan con los requisitos mínimos para que sean completamente seguras. Es por eso que nosotros como arquitectos debemos diseñar edificaciones que aporten seguridad y calidad de vida a las personas, además que los desastres afecten mínimamente a estas edificaciones y por ende también a nosotros. Dentro de los errores más comunes que podemos encontrar está la ampliación de las viviendas, la falta de densidad de muros, pisos blandos, torsiones, tabiquerías en voladizos de fachadas y por último columnas cortas, etc. Normas técnicas y código de construcción. El RNE incorpora la norma técnica E030, diseños sismo resistentes, la cual es fundamental para garantizar la seguridad de las edificaciones frente a los sismos. La característica de la norma establecen los criterios generales para el diseño sismo resistentes de las edificaciones, incluyendo análisis sísmico, sistema estructural, materiales de la construcción y detalle de la construcción. Este tipo de edificaciones deben ser supervisadas por un ingeniero civil o por un arquitecto con experiencia en diseños sismo resistentes. Además tenemos normas complementarias que sería la norma técnica E020, concreto armado, norma técnica E030, albañilería, norma técnica E040, estructuras metálicas y por último tenemos la norma técnica E050, suelos y cimentaciones. En cuanto a la clasificación de los sismos, encontramos por su origen, que son tectónicos, que vienen a ser los más comunes y peligrosos, y estos ocurren cuando las placas tectónicas de la Tierra se mueven y se chocan entre sí. Los colapsos vienen a ser resultantes de colapsos de las cavidades subterráneas y generalmente son de menor magnitud.
Los volcánicos son causados por la actividad volcánica y el magma hace que se generen temblores, y los artificiales son causados por la intervención de las actividades humanas como explosiones, son menos frecuentes, su impacto es inmediato y puede generar daños localizados. En cuanto a la clasificación según su movimiento, encontramos oscilatorios que se presentan temblores de forma horizontal, como oscilaciones u balanceo, y no son mayores de 5.6 km por hora. Y los trepidatorios se presentan sacudidas verticales de arriba hacia abajo y no son mayores de 3.5 km por hora. En cuanto a la medición de los sismos, es esencial comprender la magnitud de un terremoto y sus efectos provocados. Y esto se hace a través de un instrumento llamado sismógrafo que registra las ondas sísmicas generadas durante un terremoto. Se mide mediante 3 escalas. La de Mercalli, que evalúa la fuerza de los sismos por los daños causados en las obras humanas, desde el 1, que es imperceptible, hasta el 12, que es catastrófico. La escala de magnitud de momento mide y compara según la energía total que libera un sismo, y la más conocida, que es la escala de Richter, que mide la energía real liberada del sismo en el foco o el epicentro, y se da desde la escala 1, que es muy débil, hasta la escala 10, que es de una magnitud más fuerte. Esta escala de momento sísmico produce una medición más precisa de la magnitud de los terremotos. Construcciones que salvan vidas. Bien sabemos que a pesar del avance en la tecnología con el pasar de los años, en la actualidad no es posible predecir con exactitud en qué momento ocurrirá un sismo para que nosotros podamos tomar precauciones. Sin embargo, sí podemos implementar diversas técnicas en la etapa del diseño que aseguren la protección y la seguridad, tanto de la edificación en general como también de los ciudadanos. Por ello, el primer punto en tener en cuenta es optar por un diseño sísmico adecuado, ya que este diseño debe considerar las fuerzas laterales generadas por un sismo, que tienden a sacudir las estructuras de manera horizontal. Y para contrarrestarlas se utilizan cálculos que determinan las dimensiones y también los materiales necesarios para que la estructura soporte estas fuerzas y no se pueda deformar ni colapsar. A su vez, los materiales como el concreto reforzado, el acero estructural y también la mampostería especializada tienen propiedades que permiten absorber energías sin romperse fácilmente, ya que pues el uso de materiales de baja calidad, como por ejemplo el concreto mal mezclado o también acero defectuoso, puede comprometer la seguridad de la construcción. Y por último punto, hemos considerado el tener un diseño equilibrado, ya que al tener un diseño desequilibrado, como por ejemplo edificios con pisos irregulares o columnas de diferentes tamaños, puede generar concentraciones de tensiones en ciertas áreas de la edificación, lo que aumenta el riesgo de fallas estructurales. La distribución uniforme ayuda a que la estructura trabaje de manera conjunta, asegurando la estabilidad. Y por último, las conclusiones. Los sismos son movimientos bruscos y pasajeros de la corteza terrestre. Se debe al movimiento de las placas tectónicas y sus efectos son lamentablemente las pérdidas humanas y pérdidas de infraestructura. Tenemos el conocimiento de un caso sísmico nacional, el terremoto de Pisco en el 2007, y el caso internacional del terremoto de Chile en el 2010. Ambos sismos dejaron muchas muertes y graves daños a la infraestructura de sus ciudades. Analizamos que las normativas y códigos de construcción son esenciales para garantizar la seguridad, funcionabilidad y sostenibilidad de las edificaciones. Conocer los tipos de sismos es crucial para entender sus causas, características y efectos. Se tienen diferentes métodos para la medición de sismos. Tenemos la escala de Mercalli, luego está la escala de magnitud de momento y también la escala de Richter. Un diseño estructural sismo resistente protege vidas al minimizar el colapso de edificios durante un sismo. Entendemos que reduce daños materiales, preservando la inversión en infraestructura. Vemos que la calidad de los materiales es esencial para garantizar la seguridad, durabilidad y resistencia en una construcción, porque materiales adecuados previenen fallas estructurales. Es muy importante el papel que juega la correcta distribución de cargas en una estructura, porque una distribución adecuada evita sobrecargas, deformaciones, fallos y prolonga la vida útil de la edificación. Asegura también su resistencia ante factores como sismos o vientos.